Mira, durante la pandemia, obviamente todos y todas hemos pasado por unos momentos muy difíciles. Pero el Fondo Mundial, al financiar diferentes actividades en Bolivia dirigidas a la lucha contra estas tres enfermedades, es que también puso a disposición recursos para que elaboremos propuestas o proyectos para mitigar el impacto del COVID en aquel entonces. Entonces lo que realizamos es justamente hicimos diálogos sociales virtuales en donde se ha hecho una consulta popular, se podría decir, donde se les informó que había a disposición la posibilidad de acceder a recursos y que nosotras teníamos que formular diferentes propuestas que vayan a beneficiar justamente para cumplir el objetivo, ¿no? El de mitigar el impacto del COVID en nuestra población. Y bueno, todas coincidimos en que era oportuno justamente con estos recursos el implementar, el crear unas casas transitorias, unas casas para la población trans. Y esto fue ya viendo la buena experiencia que estaban teniendo la Casa de Mujeres Trans de Santa Cruz, que para aquel entonces eran autónomas, porque ellas se reunieron, decidieron crear su propia casa. Entonces se ha agarrado esa idea y con estos recursos es que se ha implementado, ¿no? 4 casas en la ciudad de Cochabamba, aquí en La Paz, en Santa Cruz se ha fortalecido la que ya había y en la ciudad de Trinidad. Fue el proyecto hecho a nivel nacional, inclusive fue microproyectos, donde iba a ser una casa trans en la ciudad del Alto, una casa trans en la ciudad de La Paz, una casa trans en la Quillacoyo, en Cochabamba, y otra en la Cochabamba, y así, Plan 3000, Santa Cruz, y en todas las ciudades que se podía abarcar. Pero cuando presentamos el proyecto, lo vieron demasiado. Y aparte de eso, por la población trans que migra en toda Bolivia. Entonces, la población trans al migrar vienen de Santa Cruz a La Paz, o si no, hacen una gira nacional, como nosotros la denominamos. De Santa Cruz se van a Sucre, a Tarija, a Potosí, Oruro, y llegan a La Paz. Y para retornar pasan por Cochabamba, o si nos van por Beni y Santa Cruz. Entonces hay una gira. Entonces esa gira, ese movimiento de las mujeres trans o personas trans en sí para la comunidad, dio que no puede ser las casas trans en todos los departamentos, porque potosinos, potosinas migran a Oruro y La Paz. Entonces se reduce la cantidad de personas que queremos llegar en Potosí. Pero de La Paz a Potosí no hay. Entonces, de 10 potosinos o potosinas que llegan a la casa trans en La Paz, de La Paz a Potosí apenas va una persona. Entonces el alcance iba a ser lo más mínimo. Entonces se decidió hacer un eje troncal, que sería La Paz, Beni, Cochabamba, Santa Cruz. Ha sido una experiencia porque era la primera vez que se implementaba esto, tanto para nosotras como sociedad civil y como beneficiarias, porque tienes que armar una casa. Desde buscar el espacio, ver que el espacio no sea caro, ver que esto entre en tu presupuesto, el implementar, comprar todo para la casa, porque son casas que brindan el servicio de un comedor para mujeres trans en situación de precariedad y los otros servicios, el apoyo psicológico, el apoyo legal, ¿no? Entonces ha sido toda una experiencia después de la aprobación. En sí las 4 casas, con la subvención o con el apoyo del Fondo Mundial, tienen los mismos servicios, que es el servicio del comedor, que es la comida principal, son el almuerzo, que se brinda y son elaborados por las mismas mujeres trans, pero para mujeres trans en situación de precariedad. Lo otro es el apoyo psicológico y el apoyo legal. Pero no solamente se limitan a esto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un apoyo psicológico, si bien se necesita un apoyo en tema de violencia, es que muchas casas, o en su mayoría podría decir, es que abarcan más. Por ejemplo, el apoyo a familiares de las mujeres trans, que es muy importante. Cuando una mujer trans está en un proceso de transición, la familia tiene que pasar por un proceso de transición también con este apoyo y seguimiento profesional. Justamente para que este tema de la desinformación no sea un argumento para ejercer violencia sobre la persona trans, porque personas de mi generación pasamos por eso. Entonces, luego del apoyo psicológico, y muchas casas han gestionado de manera particular, por ejemplo, el convenios o alianzas con diferentes centros de salud. Por ejemplo, en el de Santa Cruz lograron becas para que mujeres trans puedan estudiar una carrera técnica y se profesionalicen, y ahora están en un proceso de inclusión laboral. Acá en La Paz, en Trinidad, en Cochabamba se han hecho alianzas con centros o con profesionales para que las mujeres trans puedan hacer un seguimiento debidamente a la terapia de reemplazo hormonal. Es esencial, es muy primordial para una mujer trans el verse cómo se siente.
Son casas transitorias, son casas que ofrecen servicios. Estas casas no te dan el espacio como para quedarte a dormir y demás. Son estos servicios que se brindan. Pero sí, la mayoría de las casas han funcionado como refugio para cobijar a mujeres trans que han pasado por procesos de violencia, expulsión. Igual han servido, aunque no es el objetivo, pero sí funciona, ¿no? Para cobijar a las hermanas. Básicamente también uno de los objetivos a cumplir dentro del proyecto era que se contrate a mujeres trans. Por eso es que estas casas trans han roto tal vez un estereotipo o una costumbre que había antes, que cuando se hablaba de mujeres trans o de actividades dirigidas a mujeres trans, eran otras personas las contratadas. Entonces, en esta oportunidad se ha roto con esta normalización que antes se hacía. Entonces, un requisito era que las personas que trabajen en las casas sean mujeres trans. Obviamente en el área ya profesional, por ejemplo el área psicológica, sí se ha buscado a otras personas de otras poblaciones, ¿no? Aliados, aliadas. Y en el apoyo legal también, pero en Cochabamba sí se logró la contratación de una mujer trans que había terminado la carrera de Derecho. La primera vez que ha trabajado, la primera vez que tenía la oportunidad de trabajar, ¿no? Entonces cumple también otras funciones estas casas. Mira, durante la creación del proyecto, lamentablemente sí había posiciones de que no se debería de implementar de estas casas por la desconfianza que se tiene a las capacidades que tenemos como mujeres trans. Todavía se cree que una mujer trans solo tiene capacidad para estar parada en una esquina, para, no sé, no para estar en este círculo vicioso que es la violencia y el alcohol. Pero nosotras hemos roto con esto porque hemos demostrado que tenemos la capacidad de gestionar, de poder administrar nuestros propios recursos y de poder llevar y sostener esta actividad, ¿no? Entonces sí ha habido muchos sectores que decían, no, ¿cómo van a gastar tanto dinero en ellas? En la aprobación también había una discusión en diciendo, ¿qué va a pasar si hay una organización de mujeres trans y se va con las cosas? O sea, ese punto. Entonces, claro, era ofensivo, pero tú tenías que justificar y sostener que te tenía que dar la oportunidad, porque si no te dan la oportunidad en la vida, nunca vas a crecer y nunca vas a demostrar. Entonces, sí ha habido sectores, incluso del sector gubernamental, nos decían, o sea, no estamos de acuerdo que se invierta tanto dinero porque no sabemos en qué va a quedar. O sea, era terrible la discusión. Es una instancia muy política, no tienes que argumentar, pero sí había mucha oposición en contra de estas casas. Bueno, al implementar el habido, por ejemplo, vivimos en una sociedad que es una sociedad conservadora, hay que decirlo, de doble discurso, doble moral. Entonces muchas compañeras tenían problemas en encontrar el espacio porque los dueños de casas, ¿y para qué va a funcionar? No es una casa trans, no. Otras les decían, es una casa que va a funcionar, no. En otros, bueno, sí, pero tienen que dejar garantía. Entonces había esa desconfianza, porque se creía que estos espacios iban a funcionar como centros de consumo de alcohol, como un lugar en donde se iba a ejercer el trabajo sexual. Entonces sí ha sido complicado el buscar un espacio en donde tengan toda la libertad. Entonces sí ha habido ese problema. Y al momento de la implementación ha habido en algunas casas que, por ejemplo, los vecindarios se han opuesto porque, por ejemplo, en Santa Cruz hacen actividades de recaudación de fondos y hacen kermés, diferentes actividades. Entonces el vecindario se quejaba por la bulla, porque las chicas iban en minifalda. O sea, estamos todavía a ese nivel. Entonces sí se ha pasado por ese proceso de buscar y de que los dueños de casa tenían desconfianza de alquilar sus espacios. Bueno, si en un inicio estas casas eran para mitigar el impacto del COVID, bueno, viendo el impacto que tienen, viendo los resultados que tienen, los resultados positivos, porque era un espacio que se necesitaba con urgencia para nuestra población, porque no teníamos dónde estar. No teníamos dónde reunirnos. Aparte de los servicios que se brindan, son espacios donde una mujer trans puede entrar, sentarse y hablar con su par, ¿entiendes? Entonces cumple más funciones de las que están en el proyecto, obviamente. Pero sí, ahorita se busca la sostenibilidad de las mismas, pero también las casas sí están en un proceso de la autogestión, porque no toda la vida vamos a estar esperando que nos paguen todo, o sea, no. Yo te hablaba en un inicio de las capacidades.
que se tenía que dar la confianza en las capacidades que tenemos. Y una de ellas es justamente el poder hacer autogestión de nuestras casas, el poder hacer la incidencia para buscar alianzas para fortalecer y sostener las casas. Entonces, estamos en ese proceso. Si bien las casas solo tenía que funcionar un año, bueno, ya estamos este año también. Se ha logrado conseguir desde el MSP, por ejemplo, un presupuesto para el primer trimestre. Luego se pudo lograr otra gestión de otro presupuesto para este segundo trimestre, porque el mantener cuesta. Porque el alquiler, los servicios, los insumos, porque no solamente son insumos de cocina, tienes que tener insumos de, por ejemplo, material de escritorio, porque se hace trabajo de incidencia, del material de limpieza y el personal que obviamente, como te había hecho mención, era que se tiene que reconocer el trabajo de la mujer trans. Estos espacios no están para utilizar a la mujer trans como voluntarias y que te hagan un trabajo gratis. Hay que valorar el trabajo y la capacidad, como te decía. Entonces son recursos que se gestiona, pero es difícil el negociar. Justamente ayer, sí, estos 2 días estábamos en una reunión haciendo una reformulación justamente de recursos del Fondo Mundial que eran destinados al COVID, que te había hecho mención, en donde son recursos que no se había ejecutado. El reto ha sido preparar una propuesta que tenga la sustentación, que tenga una justificación para que se pueda asignar en esta oportunidad un recurso más. Entonces, claro, han sido 2 días de debate. Yo mencionaba con mis amigos que era terrible porque obviamente ahora la posición de que ya no se subvenciona es más fuerte. Además, lo que nos ha jugado, no digo en contra, es por ejemplo la declaración de la Organización Mundial de la Salud en donde ya no hay emergencia sanitaria. Y estos recursos y estas casas se implementaron a raíz de la emergencia sanitaria. Al no tener emergencia sanitaria, es como que todo lo que es COVID ya no, porque no hay COVID. Entonces se han podido negociar, ayer terminamos casi 12 de la noche y sí se ha podido conseguir recursos sobre esta reformulación para el funcionamiento de las casas trans por este año más, hasta diciembre. Y ya ahí tenemos que efectivizar o acelerar más el proceso justamente de incidencia para la sostenibilidad. Es decir, en agosto se empiezan a elaborar los POAs de los municipios donde tenemos que estar. Tenemos que lograr incidir de que en los POAs de los municipios se incluyan algunas actividades de apoyo a las casas. Es un derecho y es un deber también de los municipios. Luego hay un compromiso igual desde el sector gubernamental en apoyarnos a través de hacer gestiones para, por ejemplo, trabajar con DIRCABI, para que se pueda dar espacios de estos inmuebles que se incautan, entonces se pueda gestionar y se dé a las casas, justamente para apoyar. El alquiler te come mucho los servicios. Entonces se está trabajando en eso, se va a trabajar más aceleradamente y justamente vamos a trabajar en un plan de sostenibilidad por cada casa. Entonces este plan va a contener la incidencia, el buscar el espacio, la autogestión, todo eso. Entonces vamos a tener ese apoyo técnico también. Obviamente las casas no van a desaparecer, van a continuar, eso ténganlo por seguro y seguras quienes vean esta entrevista, que van a continuar porque hay las capacidades.